Ya estamos de vuelta. Seguimos conversando sobre la música venezolana, sobre los instrumentos venezolanos y sobre los músicos venezolanos. Tenemos el placer de contar con Miguel Ciso, cuatrista venezolano, y bueno, vamos a conversar a ver qué nos trae hoy. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, el programa de hoy es para precisamente enseñarle a aquellas personas que quieren echar para adelante con un instrumento, cuatro o con una mandolina, cómo se hace eso. Te pregunto, ¿cómo es eso de ser cuatrista en Venezuela? ¿Cómo se vive del cuatro? Cuéntame un poquito de tu vida. Bueno, particularmente creo que es un instrumento lleno de posibilidades y sorpresas, que quizás muchos venezolanos ignoramos durante un tiempo y que ahora estamos como en una época donde se han descubierto muchas cosas, ¿no? Yo siento que todavía hay un terreno bastante grande que conquistar con el cuatro, pero es un instrumento que es bien particular y llamativo. Te puedo decir como experiencia que bueno, gracias a que toco cuatro, por ejemplo, he podido participar con muchísimos proyectos que quieren quizás un toque venezolano en su música, ¿no? Y ha resultado ser toda una sorpresa, tanto para mí como para ellos, que el cuatro termina siendo más que un ingrediente para sazonar y termina siendo casi que un plato principal, ¿no? Protagonista. Sí, porque es como una esencia muy venezolana bien marcada, ¿no? Y eso no pasa solamente aquí en Venezuela. En cualquier sitio que vas con el cuatro, la gente se queda como que no conocen el instrumento, se quedan viendo así como que una especie de guitarra, pero cómo sonará, ¿no? Y bueno, y apenas suenan las cuerdas, ya la gente empieza Cuando ven todo lo que se puede hacer con el cuatro, sí, la gente se queda... Sí, se asombran un poco porque me imagino que pensarán que se debe tocar como una guitarra, como una especie de charango. Y bueno, la cantidad de posibilidades sonoras que tiene este instrumento son increíbles. Y me siento de verdad dichoso de poder ser un ejecutante del cuatro, y que es nuestro instrumento nacional. Qué bueno, y por eso precisamente te traemos de ejemplo, porque eres un muy buen ejemplo de cómo un cuatrista ha tenido una exposición internacional, porque en Venezuela la gente está muy acostumbrada a hacer cuatro tríos, pero detrás de la movida acústica urbana hay muchísimos cuatristas de gran envergadura y creo que tú eres el que más viaja. Cuéntanos de eso. Bueno, sí he tenido la dicha de visitar algunos países. Yo soy de Puerto Ordaz y una vez que me vine aquí a Caracas en el 2008, bueno, he contado con la fortuna de que me han llamado muchísimo a bastantes giras, a diferentes países, pues diferentes continentes, sitios donde jamás pensé que iba a viajar, y menos, bueno, con mi cuatro, ¿no? Llevando la música venezolana. Cada día me convenzo más que sí, que esta es la herramienta y el amigo que voy a llevar para todos lados, ¿no? Y el que me está acompañando a todos los sitios. Pero en principio, cuando quizás a los 9 años yo empecé con el cuatro, jamás pensé que podría ir, por ejemplo, a Dubái, a Abu Dhabi a tocar cuatro, la India, Francia, Luxemburgo. Son países tan diferentes culturalmente con Venezuela, y de verdad que es impresionante ver la sonrisa de la gente cuando, a pesar de no quizás entender un 100% la música venezolana, se queda maravillada con el sonido de unas maracas, un cuatro, una arpa, una mandolina. Eso es realmente gratificante, y uno como que siente que todo lo que ha hecho en su vida con el instrumento, las horas de estudio, pues la dedicación, pararse temprano a calentar y acostarse y tener el instrumento al lado, como casi que la última cosa, objeto, persona o alma sonora que le dices buenas noches, da resultado y vale la pena justo cuando pasa esto, ¿no? Miguel, ser un cuatrista élite o de la élite de los músicos venezolanos demanda un cierto sacrificio y práctica. ¿Cuánto entrenas al día? Pues creo que cuando me dedico a estudiar como tal, tomo 6 horas del día, divididas en 2 horas, 2 horas y 2 horas. Pero te podría decir que quizás en el día practico más o menos que eso, dependiendo de las actividades que tenga. A veces tengo full ensayos o un viaje y quizás no me da chance de dedicarme a estudiar como tal, pero igual estoy teniendo contacto con el instrumento a cada momento, ¿no? Claro. Y cuando estoy en mi casa, yo creo que estudio más porque cada vez que lo veo por allí lo agarro y hago
unas cuantas notas y me puede dar 1, 2, 3 horas allí pegado sin darme cuenta. Si alguien quiere convertirse en cuatrista, vivir del instrumento en Venezuela o en otros países, pero principalmente Venezuela, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que esa persona diga, oye, tengo que trabajar así, tengo que hacer esto, tengo que planificarme, tengo que buscar esto, tengo que sacar mi disco? ¿Qué le recomendarías? Claro, no. Lo principal, yo no me considero un músico súper tradicional, pero respeto muchísimo la tradición de la música venezolana y el origen de este instrumento para lo que ha sido hecho en estos últimos años. Es un instrumento prácticamente que participa en más de un 80% de la música tradicional venezolana, y yo creo que es una responsabilidad básica conocer cada una de las manifestaciones que se tocan con él. Pues es muy difícil conocerlas todas, como te digo, a mí quizás me faltan muchísimas, pero trato de abordarlas, trato de investigar cómo se toca en este pueblito, cómo se tocaba allá, en el sur, en el norte, en el occidente, en el oriente, en todos lados, y bueno, básicamente sentir pasión por lo que haces, ¿no? Mira, y hablándome justamente de eso, ¿cuál es el ritmo que tú consideras de mayor recepción internacional? Que tú dices, bueno, es un merengue, puede ser una fulía, puede ser una gaita, puede ser un joropo. No, sin duda, impresiona muchísimo fuera el joropo, ¿no? Es muy enérgico, es un ritmo bastante, bueno, vistoso por la rapidez, por el virtuosismo, por la cantidad de variaciones que se pueden hacer. La gente quizás no se espera nunca un repertorio de destreza con un instrumento, como cuando ves a alguien tocando un joropo, ¿no? El merengue gusta muchísimo, pero más que todo en la parte de los músicos, ¿no? A la gente, pues que no es músico, también le gusta, pero a los músicos les llama mucho la atención porque es un ritmo irregular de 5 tiempos que por lo general es muy difícil de tocar, ¿no? De ejecutar. Y bueno, así como es el calipso también, gusta mucho, es un ritmo bastante bailable, la tamborera, la gaita, son ritmos que en cualquier sitio pues le alegran la cara a cualquiera, ¿no? Qué bueno. Ya estamos terminando la entrevista, quería despedirte con un mensaje que le dejes a la audiencia de cómo aprovechar el instrumento venezolano y sacar lo mejor de nosotros y aprovechar y apostar al talento musical. ¿Qué le podrías decir a la audiencia de nosotros para despedirnos? Yo siempre digo que el cuatro es nuestra arepa musical, y siento que así como todos los días comemos arepa, pues no estaría mal dedicarle un poquito a las cosas que tenemos, no solo el cuatro, sino a nuestros juegos tradicionales, a nuestra música, creer en lo de nosotros, no solamente apoyarlo, sino disfrutarlo, ¿sabes? Por ahí escuché una vez algo que me gustó mucho y lo voy a citar, y decía que nadie va a ver un concierto de Juan Luis Guerra para apoyar a Juan Luis Guerra, sino porque le gusta, ¿no? Claro. Y yo creo que es lo mismo que hay que hacer con la música venezolana, es algo que hay que disfrutar, tiene demasiadas posibilidades rítmicas, melódicas, demasiada música como para alegrar el alma a cualquiera. Muchísimas gracias por el espacio que nos diste de entrevista. Ya estamos despidiendo el programa, nos vamos con la receta de los emprendedores. Nos vemos en el próximo programa. La receta para emprendedores que nos trae las enseñanzas de tanto Jorge como Miguel es la siguiente. Los venezolanos tenemos la capacidad de asimilar diversos ritmos con facilidad. Esto nos deja en ventaja a la hora de querer desarrollarnos como músicos a nivel profesional. Para vivir de la música no basta con solo tocar. Hay muchas oportunidades a desarrollar en el mundo musical, como compositor, arreglista, entre otros. Limitarse es perder oportunidades. Por último, hay que creer en lo nuestro. Nuestro folclore musical es muy rico y aún falta mucho por explotar de él. Lo importante es atreverse y prepararse. Visítanos en proemprendimiento.com para muchos más casos de éxito y enseñanzas.